Muy buen día para todos. Es un día bendecido y es un día maravilloso. Quiero continuar con este estudio, La fe, un salto a lo imposible. Hoy quiero continuar con esta segunda parte de el capítulo 5 de esta lección, cómo ser establecidos en la fe. Pero primero quiero hacer un pequeño recuento de lo que hemos aprendido hasta la fecha, hasta el día de hoy. Recuerden que nuestro primer tema fue ¿qué es la fe? Nuestro segundo tema, nuestra segunda clase es ¿dónde nace la fe? Esa tercera clase que vimos de cómo se puede obtener la fe. La cuarta, la fe que es válida. Y esta quinta, parte B, porque la primera parte la dio nuestra profeta Geraldine, la clase anterior, cómo ser establecidos en la fe. Padre, yo te doy gracias por este maravilloso día, te doy gracias por cada persona que se conecta allí, que muy juiciosamente ha tomado sus apuntes, que ha no solamente escuchado la palabra, sino la ha interiorizado y con la ayuda de tu Espíritu, Señor, quiere poner en obra todo lo que hemos aprendido, Señor. Yo en esta mañana, en este día, yo te pido que tú bendigas, Señor, el corazón fiel, firme, que se propone no solamente a aprender, sino a hacer carne esta palabra. Bendigo, Señor, oh Dios, esta palabra que tú nos has dado y oro para que el conocimiento quede no solo en la mente, sino también en el corazón. Amén y amén. Bueno, ¿cómo ser establecidos en la fe? Nuestra profeta Geraldine hablaba en esta primera parte acerca del significado o de dónde proviene la palabra tribulación. También ella nos hablaba acerca de la necesidad de presentar o de vivir algunas circunstancias, algunas situaciones en la vida para que la fe sea establecida en las vidas. Y ella hablaba acerca de que por medio de las tribulaciones y las necesidades se fortalece la fe. Hoy yo quiero que estudiemos acerca de el propósito de la tribulación. La profeta nos hablaba acerca de las tribulaciones, pero yo hoy voy a hablar acerca de el propósito de la tribulación. ¿Para qué es la tribulación? Dice Santiago 1:3. El apóstol Santiago decía, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero yo quiero invitarte a que conmigo estudies qué significa la palabra paciencia. Muchas veces hemos escuchado que nos dicen sea paciente, tenga paciencia, y en muchas lecciones de nuestra vida o en muchos lugares hemos escuchado acerca de la palabra paciencia. Pero según la RAE, la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Miren este significado tan interesante que nos da la RAE. La capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Otro significado que también se encuentra allí es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. La facultad de esperar algo que se desea mucho. Entonces, diríamos que lo que nos estaba diciendo el apóstol Santiago era que sabiendo que la prueba, la tribulación, la circunstancia por la que estemos viviendo, produce la facultad de saber esperar algo que deseamos mucho. Entonces, la paciencia es necesaria para probar nuestro corazón. Para probar nuestro corazón. Para saber si realmente anhelamos eso que estamos esperando y si realmente tenemos esa facultad de esperar eso que estamos deseando. La paciencia nos ayuda a conocer los tiempos de cada promesa, el momento en que vamos a recibir. Recuerden que Dios nos ha dado muchas promesas y que a través del Hijo recibimos muchas promesas.
Todas estas promesas que vienen de parte de Dios se cumplen o se realizan paulatinamente. Las promesas que vienen de parte de Dios se van a cumplir porque dice la palabra que Él no es hijo de hombre para arrepentirse ni para mentir. Por ende, todo lo que Él nos ha prometido se va a cumplir. Pero la paciencia nos ayuda a conocer los tiempos de cada promesa, los tiempos en que cada una de esas promesas que nos dio el Señor se van a cumplir. Y obviamente nos ayudan a recibir la promesa, a cultivar esa fe que nosotros hemos desarrollado. Leamos en la palabra un ejemplo. Vayámonos a un ejemplo en la palabra. Dice Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe, por la paciencia, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo. Abraham había esperado 25 años para recibir su promesa. Abraham había esperado mucho tiempo para recibir y abrazar ese hijo. Abraham vivió teniendo esa expectativa, esa esperanza. Fueron 25 años los que esperó para ver y abrazar su hijo, creyendo y caminando, viendo cómo pasaban los días, viendo cómo su cuerpo se desgastaba, viendo cómo pasaba el día a día y tal vez no veía, pero sin embargo su fe, su esperanza estaba en que algún día lo iba a recibir, estaba en que algún día lo iba a alcanzar. Pero dice la palabra de que cuando fue puesto a prueba, cuando llegó ese momento de tribulación, cuando el Señor le dice, bueno, dame lo que esperaste 25 años, dame aquello que tanto anhelaste abrazar, dame aquello que tanto anhelaste, aquello que tanto amas, entrégamelo. Y aquí nos habla de una tribulación. Yo creo, como madre, que por un momento Abraham diría, bueno, pero tanto que esperé y el Señor me lo está pidiendo, tanto que no anhelé y el Señor me está diciendo que se lo entregue. Sin embargo, él ofreció a su único hijo. Él sabía que aquel que se lo dio, que aquella palabra, que aquella promesa que Dios le había dado de generaciones, de extenderse en un hijo que vendría de su esposita, en un hijo que vendría fruto de ese amor y de esa espera, no iba a terminar allí solamente en un holocausto y en un sacrificio. Él sabía que esa promesa que Dios le había dado se iba sí o sí a cumplir. Sin embargo, leíamos aquí en Hebreos que Él ofreció, Él lo entregó. Y esta prueba inició cuando Él se determinó a caminar por la fe. La prueba inicia cuando tú te determinas a caminar por la fe. O sea que es necesaria la prueba. Cuando tú dices, voy a caminar en esa fe, voy a creer, tengo esa convicción, sé quién es mi Padre, sé cuáles son las promesas, sé lo que Él me dijo, allí comienza la prueba. Y esa fe que nosotros tenemos es la que la acciona. Por ende, nuestra fe necesita pasar por prueba. Por ende, nuestra fe necesita ser probada. Y es por eso, y es allí donde se origina el propósito de esa prueba o de esa tribulación. La fe es el motor de la tribulación. Y la tribulación produce la paciencia. La paciencia causa en ti, que me estás viendo, que me estás escuchando, causa en ti obediencia, y la obediencia atrae tus bendiciones. Te aclaro un poco de lo que te estoy diciendo. La fe es aquello que produce esa prueba, es aquello que produce esa tribulación.
pero esa tribulación desencadena o desata una paciencia que ya dijimos que era esa capacidad de soportar y de padecer sin alterarse. Y una vez desarrollado o desarrollada en nosotros esa paciencia, se desarrolla también la obediencia. Y a través de la obediencia vienen las bendiciones. Dice Hebreos 5, del 7 al 9, dice, Cristo Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, no era cualquiera, era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo mismo fue ejemplo de paciencia, primero de tribulación, de paciencia, pero también de obediencia. Entonces vemos que nuestro ejemplo, Cristo Jesús, padeció todo lo que este propósito de la tribulación, y esto desató paciencia y obediencia. La reacción de la fe en la prueba. Esto sí es importante, porque hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero a veces soportan de mala gana, a veces esperan de mala gana, a veces esperan refunfuñando, a veces esperan como reclamándole a Dios, como que Dios le estoy haciendo el favor a Dios de tener fe, o le estoy haciendo el favor a Dios de tener paciencia. Pero mire lo que nos habla 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, el espíritu, no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire lo que nos está enseñando el apóstol aquí. Mire lo que dice: no desmayamos. Es importante cuál es la reacción de cada persona, cuál es nuestra reacción mientras que estamos en esa prueba. Yo no sé si usted ha escuchado, o usted mismo es de los que muchas veces dice, no, acá viviendo por la fe, acá esperando por la fe. Acuérdese que la fe también produce gozo, y la fe tiene que producir en nosotros gozo. Sí estamos en una tribulación, sí estamos en una prueba, pero no, recuerden que el significado de esta fe, de esta paciencia, es no alterarse. Es que esto que estoy viviendo, esta tribulación, no determina a donde yo voy a llegar. Estoy en un momento de tribulación, estoy en un momento de prueba, pero esta prueba no es para siempre. Dice el versículo, el capítulo o la lectura que estábamos haciendo de Corintios, de la carta a los Corintios, dice que aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es difícil y es duro. Wow, pastora, qué difícil es vivir la prueba, qué difícil es vivir la circunstancia. Pero si Jesucristo pudo pasarla y Él dijo que Él nos daba su fuerza, que Él nos daba su espíritu, ¿acaso no podremos nosotros también pasarla? Y aunque nuestra carne se canse, mire el ejemplo que hablábamos de Abraham, fueron 25 años. Su cuerpo se envejeció, su cuerpo se cansó, su cuerpo se desgastó, y tal vez aguantaba de muchos la burla, tal vez muchos lo señalaron. Pero ¿cuándo, Abraham? ¿Pero cuándo vas a ver ese hijito? ¿Pero cuándo vas a tener esa promesa de Dios?
Pero mire que el hombre espiritual, dice la carta a los Corintios, se renueva de día en día, se fortalece ese espíritu. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he esperado, yo sé que esa palabra que Él me dijo se iba a cumplir, yo sé que esa palabra que Él me habló se va a cumplir. Porque esta leve tribulación momentánea que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, la tribulación es temporal. Por eso hay personas, y yo difiero con personas que dicen que todo el tiempo o todo la vida con el Señor es solo padecimiento y solo sufrimiento. Dice que la tribulación es temporal. La tribulación es algo temporal, es una temporada, es un momento mientras que uno se va fortaleciendo la fe, mientras que se va fortaleciendo, se va creando en nosotros esa paciencia y esa obediencia. La tribulación activa un peso de gloria mayor. Miren esto que tan importante que también nos dice. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria del Señor mismo en nosotros, de que esa tribulación activa, de que más dignos somos de esa gloria del Señor en nosotros. La tribulación abre la capacidad de ver las cosas que no se ven, pero que siempre permanecerán. Nosotros no podemos, iglesia, a ti que me estás viendo, que me estás escuchando, a ti que estás realizando este estudio de fe, un salto a lo imposible, no podemos vivir por lo que nuestros ojos ven. No podemos vivir por lo que nuestro entorno está determinando. Nosotros creemos en aquellas cosas que no se ven, pero sabemos que están establecidas a través de esa palabra que el Padre nos dio, a través de ese propósito, a través de esas bendiciones que el Padre nos prometió. La gloria de Dios sobre tu vida es permanente. La tribulación es temporal, pero la gloria de Dios es permanente. Pero es accionada de acuerdo a tu tribulación. Es decir, y cerramos este capítulo 5 de cómo ser establecidos en la fe. La gloria de Dios sobre tu vida es permanente, pero accionada de acuerdo a tu tribulación. Quiero cerrar con esto. Es necesario que hayan tribulaciones en tu vida. Es necesario que vengan pruebas a tu vida, porque allí es donde se fortalece tu fe y donde se crea esa paciencia y esa obediencia que desatarán las bendiciones para tu vida. Te bendigo, agradezco por estar y continuar allí conectados con nosotros. Que tengas un excelente día.